Hola, mi nombre es Jonathan Alanís, soy médico especialista en clínica médica y hoy voy a compartir con ustedes síndrome de Cushing, hiperfunción glucocorticoide o lo que también se denomina hipercortisolismo. Vamos a repasar un poco algunos datos epidemiológicos, cuáles son las manifestaciones clínicas más importantes y dejarles algunas claves diagnósticas del hipercortisolismo en esta clase. Vamos rápidamente a los objetivos por donde nos vamos a desenvolver en los siguientes minutos, y uno de los objetivos es presentar el desafío diagnóstico que supone el exceso de glucocorticoides para el médico, conocer el origen etiológico del hipercortisolismo, y ahí vamos a repasar algunos datos epidemiológicos, comprender el gran espectro de manifestaciones clínicas desde algunos conocimientos de la fisiopatología, desarrollar las claves diagnósticas del síndrome de Cushing y enfermedad de Cushing, y finalmente reconocer cuáles son los objetivos terapéuticos particulares en esta patología. Así que rápidamente vamos al desarrollo de la misma. El síndrome de Cushing, que se define como el conjunto de signos y síntomas secundario a la exposición prolongada y excesiva de glucocorticoides, puede tener una manifestación oligosintomática o subclínica, hasta presentaciones donde los cuadros son muy floridos, ¿sí? Pero que se confunden con manifestaciones clínicas en la población, como son la obesidad, la hipertensión, la intolerancia a la glucosa, en pacientes que no necesariamente van a tener hipercortisolismo. Y esto es lo que hace de repente difícil de sospechar y diagnosticar esta entidad. Por eso el primer dato que quiero que se lleven es que no existe ningún síntoma o signo patognomónico de forma aislada, sino más bien es el conjunto de ellos, ¿sí? Por eso hablamos inicialmente de el síndrome de Cushing. ¿Y cuál es la causa? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta aquella causa iatrogénica o el consumo de glucocorticoides de forma exógena, donde están indicados principalmente en patologías autoinmunes, y es lo que no vamos a desarrollar con mucho detalle en esta clase. Nos vamos a enfocar principalmente en el hipercortisolismo endógeno, ¿sí? De los cuales el origen o la causa más frecuente es aquella producida por un exceso de ACTH, en exceso en la producción de ACTH a nivel hipofisiario, ¿sí? Que constituye el 65 al 70% de los casos de hipercortisolismo endógeno. Es más frecuente en mujeres, ¿sí? Teniendo una prevalencia inclusive de 3 a 8 veces más que los hombres, en una edad joven de 25 a 45 años. A continuación le siguen los tumores suprarrenales como causa de hipercortisolismo, constituyendo el 20% de los casos endógenos, que también es frecuente en mujeres, con una distribución bimodal, ¿sí? Un pico a los 40 años para el caso de los carcinomas y alrededor de los 50 años para el caso de los adenomas. Y por último, en los casos menos frecuentes de hipercortisolismo endógeno, abarcando de un 10 a un 15%, tenemos el que es secundario a una secreción ectópica de ACTH, donde la prevalencia o la incidencia se da en los alrededor de los 50 años, sobre todo en una población masculina. La manifestación clínica es muy variada y por lo general inespecífica, como hablábamos en una de las primeras diapositivas, donde encontramos signos y síntomas comunes, pero menos específicos, y entre ellos tenemos a la obesidad progresiva, la hipertensión arterial, la intolerancia a la glucosa. Recordemos que los glucocorticoides tienen efecto a nivel hepático, estimulando la gluconeogénesis, y a nivel de los tejidos, aumentando la resistencia a la insulina, y esto lo constituye un ámbito adecuado para el desarrollo de diabetes en estos pacientes. También hay algunas manifestaciones a nivel psiquiátricas y cognitivas. Entre ellos vamos a
remarcar la depresión y la labilidad emocional. Como verán, son síntomas y signos que son muy comunes, ¿sí?, en este cuadro, en el síndrome de Cushing, pero son poco específicos porque lo comparten con otro tipo de patologías que no necesariamente están ligadas a un hipercortisolismo. Sin embargo, del otro lado vamos a encontrar algunos signos que son altamente sugestivos de Cushing y que desde ya vamos a ir recordando, y tiene que ver con la debilidad muscular proximal, que la vamos a desarrollar más adelante, las estrías violáceas anchas mayores a 1 centímetro, la equimosis o los hematomas en lugares donde el paciente no recuerda que haya tenido un traumatismo, la acumulación de grasa supraclavicular y la pletora facial o atrofia de extremidades, que lo que vamos a ver es que tiene unas extremidades adelgazadas. Vamos a ir desarrollando alguno de ellos y, como dijimos, en primer lugar, las manifestaciones clínicas metabólicas nombramos, ¿sí?, ya la intolerancia a la glucosa y los mecanismos, y en esta diapositiva nos vamos a centrar en la redistribución de la grasa corporal, que es muy característico en estos pacientes, ¿sí? Cuando se acumula a nivel de las mejillas y las fosas temporales da lo que se denomina la facie de luna llena. Cuando se produce el depósito a nivel dorso cervical es lo que constituye y conocemos ya desde semiología como la jiba de búfalo, ¿sí? Y algo que es muy característico y uno de los signos más específicos son las almohadillas supraclaviculares que se manifiestan en estos pacientes y que le dan el aspecto de tener un cuello inclusive más corto, que no deja ver la clavícula, ¿sí? Y esto es uno de los signos, como dije, más característicos, que por ahí lo van a diferenciar de otro tipo de obesidad. Y por supuesto el aumento del perímetro de la cintura, ¿sí?, la obesidad centrípeta, ¿sí?, y la atrofia periférica, que hace que estos pacientes tengan unas extremidades bien adelgazadas. Las manifestaciones dermatológicas podemos encontrar las estrías violáceas, y esto se sucede por tener una piel fina que se estira rápidamente por esta redistribución de la grasa corporal y que va a dejar ver por debajo de la dermis la sangre venosa, y que es muy característica que se presente a nivel del hemiabdomen inferior, y son estrías bien gruesas, como dijimos, superior a 1 centímetro. También la podemos encontrar en la cara interna de los muslos, en la cara interna de los brazos también, ¿sí?, de las extremidades superiores, y también a nivel de mamas. Otra de las características que tienen estos pacientes a nivel dermatológica es la fragilidad capilar, ¿sí? Pueden presentar equimosis, ¿sí?, y como ya mencionamos, hematomas, y esto se debe a la pérdida del tejido conectivo subcutáneo por el efecto catabólico que los glucocorticoides van a provocar. Por otro lado tenemos la atrofia cutánea, y esto se debe al adelgazamiento del estrato córneo y la pérdida de la grasa, donde los vasos subcutáneos se van a ver más fácilmente, y además también va a haber un retraso en la cicatrización de las heridas que vayan a presentar estos pacientes. Otras de las manifestaciones son la hiperpigmentación que se puede dar, pero algo que tenemos que recordar desde la fisiopatología es que el exceso de la secreción de ACTH activa los receptores de los melanocitos, y es esta la forma en la que se produce la hiperpigmentación. Quizás no va a ser tan marcada como en el caso de la insuficiencia suprarrenal, ¿sí?, el espectro contrario al hipercortisolismo, pero en estos casos, como hay un exceso de secreción de ACTH y comparte el mismo precursor, que es la propia melanocortina, es que se va a dar este mecanismo, por lo cual, ¿sí?, va a estar ausente en los tumores suprarrenales donde no hay ACTH, y sí va a ser más frecuente en los cuadros de secreción de ACTH ectópico, ¿sí? ¿Dónde vamos a ver esta hiperpigmentación? La vamos a ver en las áreas expuestas a fricción crónica, como son los nudillos, ¿sí?, los codos, que pueden ver en la imagen 1, a nivel de los pliegues palmares, como se ve en la imagen 2, y en la tercera imagen también vamos a ver cómo se ve esta hiperpigmentación a nivel de la mucosa bucal en la línea de oclusión dental.
Otra característica que es muy importante en el síndrome de Cushing es la degradación musculoesquelética que se produce en estos pacientes. Por un lado, por el efecto catabólico, ¿sí? El desgaste que se va produciendo a nivel del músculo esquelético, sobre todo proximal, y que se va a manifestar como que el paciente va a referir que no tiene fuerza para levantarse de una posición en cuclillas, y este efecto catabólico que hace que tenga menos masa muscular va a estar agravado por la inactividad física que tienen estos pacientes, en general secundario también a la obesidad, pero también por la hipopotasemia, y esto tiene que ver con el exceso de mineralocorticoides. Recordemos que los glucocorticoides cuando están muy elevados en sangre, saturan los receptores de aldosterona a nivel renal y tienen un efecto mineralocorticoides, por lo cual pueden llevar a la hipernatremia, a la hipocalemia, y esta hipocalemia es lo que produce o favorece más bien la debilidad y la miopatía, que es muy característica en estos pacientes. Por otro lado, tenemos la alta prevalencia de osteoporosis, y esto tiene que ver con que los glucocorticoides inhiben la reabsorción de calcio a nivel intestinal, favorecen la resorción ósea, ¿sí? Y disminuyen la reabsorción, ¿sí? de calcio a nivel renal. Todo un ámbito propicio para favorecer la osteoporosis, que se va a manifestar con dolor lumbar crónico, fracturas patológicas a nivel no solo a nivel lumbar, sino también a nivel de las costillas y huesos largos, pudiendo llegar a producir inclusive una necrosis aséptica o una osteonecrosis, que es más frecuente en pacientes más jóvenes, ¿sí? Una osteonecrosis a nivel de la cabeza femoral. También estos pacientes tienen un riesgo cardiovascular aumentado, ¿sí? Como ya mencionamos la obesidad y mencionamos la diabetes, ¿sí? O la intolerancia a la glucosa. También tenemos que remarcar que el 85% de los pacientes tienen hipertensión, y el mecanismo de esto es porque los corticoides producen una mayor sensibilidad vascular adrenérgica, entonces de alguna manera favorecen el sistema simpático. Por otro lado, también aumentan el angiotensinógeno, por lo cual el sistema renina-angiotensina está aumentado, y como ya mencionamos, activan a los receptores de mineralocorticoides a nivel renal, ¿sí? Y todo esto favorece a que los pacientes desarrollen una hipertensión de difícil control. Si a esto le sumamos el daño estructural que per se el cortisol genera a nivel del miocardio, que favorece una hipertrofia celular, una aterosclerosis subclínica, ¿sí? Inclusive, aunque raramente puede producir una miocardiopatía dilatada, tenemos que está claro que estos pacientes tienen un riesgo cardiovascular muy aumentado. Por otro lado, también se ha informado que estos pacientes tienen un riesgo de tromboembolismo venoso mayor que la población general, inclusive al punto de que hay guías que aconsejan la profilaxis anticoagulante hasta un mes después de haber recibido la terapéutica, que sería la cirugía, ¿no? En estos pacientes. No podemos dejar de mencionar también el espectro neuropsiquiátrico y cognitivo que puede manifestarse en estos pacientes, un deterioro cognitivo que se manifiesta principalmente por la pérdida de la memoria a corto plazo, ¿sí? Puede haber inclusive un daño estructural con la reducción del volumen del hipocampo. También se pueden manifestar con cuadros depresivos, ¿sí? Alteración del apetito, ideación suicida, inclusive en casos severos, la habilidad emocional, estados de ansiedad, ataques de pánico, llantos inexplicables, ¿sí? Irritabilidad extrema, ¿sí? Cuadros de euforia y manía, que pueden ser menos comunes, pero también están presentes. Los corticoides, ¿sí? O el exceso de glucocorticoides o hipercortisolismo, ¿sí? También tiene un efecto a nivel inmunitario, ¿sí? Disminuyendo la respuesta inmunitaria y haciendo que los pacientes sean
más susceptibles a enfermedades comunes, sobre todo bacterianas, y esto se debe a que los glucocorticoides estimulan la síntesis del inhibidor kappa beta alfa, que es el que inactiva el factor de nuclear kappa beta, y este factor nuclear kappa beta es el que favorece la transcripción genética y la síntesis de citocinas o citoquinas. Entonces, cuando este está inhibido, hay un bloqueo de la síntesis de citoquinas y por ende estos pacientes no tienen esta respuesta inflamatoria que tendrían sujetos sanos, ¿sí? Y la respuesta febril, que no deja de ser un mecanismo de defensa, lo que hace que las enfermedades comunes sean más solapadas, más difícil de diagnosticar y que lleguen a nuestros centros asistenciales en un estado más avanzado de su enfermedad y esto aumente considerablemente la mortalidad. ¿Pueden aparecer infecciones oportunistas? Sí, sobre todo cuando hay una hipercortisolemia severa, ¿sí? Cuando el cortisol está muy elevado en sangre, ¿sí? Y esto por supuesto aumenta la mortalidad. Hay manifestaciones también a nivel del aparato reproductivo, sobre todo en la mujer, donde se presentan con irregularidades menstruales, ¿sí? Llegando a la oligomenorrea, amenorrea, aunque también pueden presentar sangrados menstruales abundantes, ¿sí? En menor medida, ¿sí? Y esto es por la afectación directa de la secreción de la hormona liberadora de gonadotrofina, ¿sí? Por lo cual altera el eje. Sí. Y otro punto a tener en cuenta y es las manifestaciones androgénicas que van a ser más frecuentes en las mujeres. ¿Y esto es por qué? Porque tenemos que recordar que la fuente de andrógenos principal en la mujer es la glándula suprarrenal. No así en el hombre, que la fuente es a nivel testicular, por lo cual las manifestaciones androgénicas van a darse principalmente en las mujeres, sobre todo cuando hay un carcinoma suprarrenal, porque en el carcinoma suprarrenal la vía, ¿sí?, de síntesis desde colesterol a cortisol está toda afectada y en el medio hay intermediarios que son androgénicos y es por eso que no solo va a estar aumentado el cortisol en el caso de un carcinoma suprarrenal, sino que también van a estar aumentados los andrógenos, produciendo hirsutismo facial, acné, piel grasa y en casos extremos viralización anatómica, ¿sí? Pero recordemos esto, se da en los casos de carcinoma suprarrenal, no así cuando hay una producción a punto de partida de un adenoma, porque en los adenomas está respetada la síntesis, si bien el mecanismo de síntesis, si bien está aumentada, pero está respetada porque es un adenoma y no un carcinoma. No quiero detenerme mucho en esto, pero sí recordar las manifestaciones androgénicas, por lo que expliqué, sobre todo en las mujeres. Con todo esto, tenemos que decir que estos pacientes tienen un riesgo de mortalidad por lo menos 2 a 3 veces superior a la población en general y un poco ya lo hemos explicado de las causas, sobre todo el riesgo cardiovascular ha aumentado y la principal causa de muerte tiene que ver con las enfermedades ateroscleróticas y el tromboembolismo y en segunda medida las infecciones severas, ¿sí? Una vez habiendo repasado las manifestaciones clínicas más importantes y en la bibliografía ustedes probablemente vayan a poder leer y estudiar un poco más, pero quiero pasar ahora sí a cuáles son las claves diagnósticas. Entonces, el síndrome de Cushing, primero lo que yo tengo que hacer es sospecharlo y en segunda medida tengo que diagnosticar el hipercortisolismo y finalmente como tercera medida lo que yo voy a hacer es evaluar la causa, siempre en este orden. Así que avancemos sobre cómo vamos a diagnosticar el síndrome de Cushing y esto constituye un gran desafío, ¿sí?, para la endocrinología, ya que la mayoría de las manifestaciones del síndrome de Cushing se van a esconder o solapar con lo que son las epidemias modernas como la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Pero en pacientes obesos, en pacientes diabéticos, hay un pequeño porcentaje que puede ser
que la causa de esa diabetes o de esa hipertensión sea un hipercortisolismo, y ahí es donde está el ojo clínico de poder detectar cuáles de estos pacientes tienen un hipercortisolismo oculto. Entonces, ¿a quién yo voy a testear? ¿Cuáles van a ser las banderas rojas que yo voy a tener en este gran espectro de pacientes que yo voy a sospechar que estemos frente a un cuadro de hipercortisolismo? Aquellos que tienen estrías violáceas mayor a 1 centímetro, algo que es característico en el síndrome de Cushing, que tienen la miopatía proximal, que refieren que no se pueden levantar de una posición en cuclillas, como ya lo explicamos anteriormente, que tienen fragilidad capilar, que tienen la fascia de luna llena, ¿sí? O cuando nos encontramos frente a hallazgos inusuales para la edad, una osteoporosis en un paciente joven, una hipertensión resistente, ¿sí? En también un adulto joven. En estos pacientes son en los que yo tengo que sospechar que haya un hipercortisolismo como causa primaria, ¿sí? De este desorden, y pasar al diagnóstico, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser la ruta de este diagnóstico? Primero, excluir la causa de hipercortisolismo exógeno, es decir, por consumo de glucocorticoides, ya sea por vía oral o por vía parenteral, la que fuere, ¿sí? Entonces, excluyendo las causas exógenas, vamos a ir a la primera fase, que es de confirmación, y que en esta fase lo que necesitamos hacer es demostrar que existe hipercortisolismo. Luego pasamos a la fase etiológica, donde vamos a ver si este hipercortisolismo depende de la producción exagerada de ACTH o no. Y finalmente, la tercera fase es ver dónde está las pruebas dinámicas para ver dónde está localizado específicamente este desorden, y que vamos a desarrollar a continuación. Paréntesis acá, no confundir el verdadero Cushing con el pseudo Cushing, ¿sí? ¿Cuál es el pseudo Cushing? El pseudo Cushing es aquellos pacientes que por su estado tienen un hipercortisolismo fisiológico, ¿sí? Pero no un hipercortisolismo, ¿sí? Patológico, ¿sí? Por las causas que ya mencionamos. ¿Y cuáles son estos casos que pueden asemejar a un Cushing? Lo que llamamos pseudo Cushing es aquellos pacientes con alcoholismo crónico, con una depresión mayor severa, obesidad extrema, embarazo, ¿sí? En estos pacientes, cuidado, que se pueden manifestar como un pseudo Cushing. Y lo que los va a diferenciar del Cushing verdadero, ¿sí? Son la carencia de los signos catabólicos graves, como la miopatía proximal, las estrías anchas, la fragilidad cutánea severa que ya mencionamos anteriormente. Bien, entonces dijimos, para el diagnóstico del hipercortisolismo, en la primera fase, lo que vamos a necesitar son dos pruebas complementarias de 3 disponibles, y esta es la analogía que recrea la diapositiva con las llaves. Vamos a necesitar 2 de 3 llaves para poder hacer el diagnóstico de hipercortisolismo. ¿Sí? El objetivo va a ser demostrar bioquímicamente la producción autónoma y excesiva de cortisol, y por supuesto la pérdida fisiológica del ritmo circadiano, ¿sí? Entonces, para ello vamos a valernos de 3 pruebas, ¿sí? De estas, como dijimos, vamos a necesitar por lo menos 2 de ellas que sean positivas. ¿Y cuáles son? El cortisol libre urinario, la supresión con 1 miligramo de dexametasona, el cortisol salival nocturno. ¿Sí? Vamos a desarrollar un poquito más cada una de ellas. El cortisol libre urinario se mide con una orina de 24 horas. Al menos necesitamos por lo menos 2 muestras, ¿sí? Separadas, por lo cual por ahí es un poco más engorroso para el paciente juntar la orina de 24 horas y llevarla a analizar. Pero bueno, de esta manera se mide el cortisol libre integrado, ¿sí? Tiene que estar claramente elevado, por lo cual tiene que ser por lo menos 3 veces superior al valor de corte normal, y hay limitaciones y falsos positivos que lógicamente tienen que ver con un paciente con una falla renal. No voy a poder interpretar bien los resultados, por lo cual el paciente tiene que tener por lo menos un clearance más de 60, ¿sí? O aquellos pacientes que
tienen una ingesta de líquido masiva, es decir, superior a 3 litros por día. Esto para el cortisol libre urinario. Después tenemos la otra prueba, que es la supresión con 1 miligramo de dexametasona, o lo que se conoce como el test de Nugget, ¿sí? En donde al paciente se le da 1 miligramo de dexametasona entre las 11 y las 12 de la noche, y a las 8 de la mañana se le mide este cortisol, y si hay una falta de supresión, ¿sí?, la prueba es positiva. Y por supuesto las limitaciones tienen que ver con los inductores enzimáticos y anticonceptivos y demás, que van a hacer que la interpretación de esta prueba sea un poco errática. Finalmente también tenemos el cortisol salival nocturno. Esta es una prueba sencilla de realizar. Se le pide al paciente que tome una muestra salival entre las 11 y las 12 de la noche, ¿sí? Y después se analiza y se mide el cortisol urinario, el cortisol, perdón, salival, el cortisol salival, y si este está aumentado, ¿sí?, también tenemos una evidencia de hipercortisolismo. Porque en la noche, recordemos que fisiológicamente los picos máximos de cortisol se dan en la mañana, ¿sí?, y a lo largo del día van descendiendo a alcanzar su pico mínimo, ¿sí?, en altas horas de la noche, y por eso es que lo medimos a este nivel. Si está elevado, estamos frente a un paciente con hipercortisolismo. Las limitaciones en pacientes que tienen alterado el ciclo vigilia-sueño, ¿sí?, sobre todo los que trabajan de noche, serenos, ¿sí?, o médicos que hacen guardia, por ejemplo, o cualquier otra profesión, no va a ser una prueba que sea válida. Por eso es que de estas 3 disponibles vamos a necesitar que sean positivas al menos 2 de ellas para hacer el diagnóstico de hipercortisolismo, que es nuestro objetivo en esta primera fase. Una vez diagnosticado el hipercortisolismo, pasamos a el diagnóstico etiológico. Si este hipercortisolismo es dependiente de ACTH o independiente de ACTH. Si tenemos una ACTH aumentada, decimos que este paciente tiene un hipercortisolismo dependiente de ACTH, y lo contrario si está disminuida. Los pacientes con hipercortisolismo y ACTH independiente, ¿sí?, son los menos frecuentes dentro de los que dependen dentro de los hipercortisolismos, ¿sí?, y esto se debe a un tumor suprarrenal productor de cortisol de forma autónoma. Entonces el eje está inhibido, no va a haber ACTH, ¿sí?, y las causas de esto habitualmente son adenomas suprarrenales en mayor medida, y en menor medida carcinomas suprarrenales o hiperplasias nodulares. Lo más frecuente es que el hipercortisolismo sea dependiente de ACTH, y esto se da en el 80% de los casos de hipercortisolismo, y esto se debe a un adenoma productor, generalmente microadenomas, productor de ACTH a nivel hipofisiario, ¿sí?, lo que hace que haya una hipertrofia de las glándulas suprarrenales y un exceso en la producción de cortisol. La causa más frecuente es la enfermedad de Cushing, es decir, una ACTH de origen hipofisiario en el 70% de los casos, y en menor medida pueden haber orígenes de ACTH ectópica, sobre todo en pacientes con tumores neuroendocrinos o cáncer de pulmón, lo más frecuente. Bien. Entonces, diagnosticamos, ¿sí?, que el paciente tiene primero un hipercortisolismo, en segunda medida si es ACTH dependiente o ACTH independiente. Una vez que diagnosticamos que el paciente tiene un hipercortisolismo ACTH dependiente, la próxima duda a definir es si esta ACTH se está produciendo a nivel de la hipófisis o se está produciendo en otro órgano, por ejemplo, en un cáncer o un tumor de células pequeñas de pulmón, ¿sí? Y para ello nosotros tenemos que tener en cuenta la siguiente premisa. Los tumores hipofisiarios, ¿sí?, van a conservar la regulación del eje, si bien, ¿sí?, podemos decir que están seteados, ¿sí?, a un nivel mayor de ACTH, ¿sí?, conservan, ¿sí?, la regulación del eje, por ende van a responder a estímulos externos, por ejemplo,
dando dexametasona en dosis elevadas, como vamos a ver más adelante. Esto no sucede en los tumores, ¿sí? o las producciones ectópicas de ACTH, por ejemplo en pulmón, donde las células son bien desdiferenciadas, ¿sí? Y presentan una autonomía total, por lo cual no van a responder, ¿sí? a estímulos externos, ¿sí? O sea, no va a haber respuesta ante, por ejemplo, una dosis de dexametasona. Entonces, cuando hay supresión es porque, sea que sea mayor o menor, la producción va a ser hipoficiaria. Si no hay respuesta a un estímulo exógeno es porque el tumor es ectópico. Y para esto existe esta prueba, que es la supresión con dosis alta de dexametasona. No confundir con el test de Nudet, que es para el diagnóstico de hipercortisolismo en una primera fase y es con 1 miligramo de dexametasona. Aquí la supresión con dosis elevadas de dexametasona es para diferenciar si la producción de ACTH es de origen de nivel hipofisiario o ectópico. ¿Por qué? Porque luego de administrar 8 miligramos de dexametasona durante la noche, ¿sí? va a haber una reducción, ¿sí? o una supresión de la producción de ACTH a nivel hipofisiario, y eso, ¿sí? nos marca el origen de la ACTH. Esto no sucede en pacientes con un origen ectópico, como se ve en este gráfico. También se puede hacer un estímulo con CRH, que es poco disponible en nuestro medio, entonces no me voy a detener en este caso. Entonces, una vez que ya llegamos a este punto donde diagnosticamos el hipercortisolismo, la dependencia de ACTH y haciendo las pruebas dinámicas, es que vamos recién a solicitar estudios por imágenes. Si tenemos una fuerte evidencia, ¿sí? que la producción es hipofisiaria, ¿sí? se solicita una resonancia magnética, ¿sí? de alto campo que logra identificar los adenomas desde 3 a 4 milímetros, ¿sí? Y si sospechamos una producción ectópica, ¿sí? pediremos una tomografía, sea de tórax o de abdomen, buscando el tumor neuroendocrino que podría estar oculto inicialmente. También existe el cateterismo de senos petrosos inferiores, ¿sí? Que esto lo voy a pasar rápido, pero es cuando, a pesar de haber hecho las pruebas dinámicas y sospechar que el origen es hipofisiario de ACTH, no logramos evidenciarlo en una resonancia. Entonces tenemos que recurrir a este método, ¿sí? evaluando el gradiente post-estimulación de CRH de ACTH a nivel central y periférico. Entonces, esto a modo de resumen. Tenemos la sospecha clínica, entonces excluimos los corticoides exógenos. Vamos a ir a diagnosticar en una primera línea el hipercortisolismo con el cortisol libre urinario, el test de Nudet, ¿sí? o el cortisol salivar. Si tenemos dos de estas tres pruebas anormales, confirmamos el síndrome de Cushing. Ahora vamos a ir a continuación a medir si es ACTH independiente o ACTH dependiente según el valor de ACTH en sangre. Si es ACTH dependiente, bueno, haremos las pruebas dinámicas para ver si es de origen hipofisiario o ectópico, o la resonancia magnética. Bien, entonces, esto a modo de conclusión, tenemos que tener una sospecha clínica basada, ¿sí? en los signos y síntomas, ¿sí? y siempre vamos a ir a las pruebas bioquímicas antes que a las pruebas de imágenes, ¿sí? Necesitamos primero diagnosticar el hipercortisolismo para después ver dónde es que está el agente causal. Y finalmente, cuando esto no se logra a través de una resonancia, tenemos también el acceso al cateterismo de los senos petrosos inferiores. Y unas últimas palabras para ir cerrando esta clase acerca del abordaje terapéutico. Una vez que ya hemos diagnosticado, ¿sí? tenemos que entender que los 4 objetivos terapéuticos fundamentales, ¿sí? tienen que ver con, por un lado, eliminar la causa primaria, ¿sí? que produce el hipercortisolismo, y por eso es que se realizan cirugías, ¿sí? La principal es la cirugía resectiva del tumor. Por otro lado, es normalizar el valor de cortisol, corrigiendo la hipersecreción adrenocortical y lograr el eucortisolismo, ¿sí?
también restaurar el eje hipófiso adrenal, ¿sí? Recuperando, ¿sí?, esta retroalimentación fisiológica normal, hipotálamo hipófiso suprarrenal, perdón, y finalmente revertir la clínica, que muchas de las manifestaciones clínicas van a ser reversibles y otras más difíciles de revertir. Finalmente, aquí tenemos un escalonamiento, ¿sí?, de cómo va a ser la intervención terapéutica. Primero, la cirugía, ¿sí? En segundo lugar, el tratamiento médico, que está destinado para el uso preoperatorio o cuando ha habido un fracaso quirúrgico, como puente antes de llegar a las opciones terapéuticas de segunda línea, que sería la radioterapia, ¿sí? Y voy a dejar aparte el manejo del hipercortisolismo agudo grave, que esto creo que es para manejo ya de posgrado, no en esta instancia. Entonces, como dijimos, el abordaje terapéutico de primera línea es el quirúrgico, ¿sí? Cuando el origen es hipofisiario, se hace a través de una cirugía transfenoidal. De hecho, Cushing, el que le da nombre a este síndrome y a esta enfermedad, es quien desarrolló esta técnica quirúrgica, ¿sí? Y es lo que se reserva para la enfermedad de Cushing. Para los tumores suprarrenales, por supuesto, la suprarrenalectomía laparoscópica es lo que está indicado en estos pacientes. Como arsenal farmacológico tenemos aquellos que van a actuar a nivel central, como la cabergolina, ¿sí?, y aquellos inhibidores de la esteroidogénesis que van a bloquear la síntesis del cortisol, y voy a mencionar algunos de ellos. En nuestro medio lo más frecuente es el ketoconazol, ¿sí?, que va a inhibir la 11-beta hidroxilasa, ¿sí?, entre otras, y las dosis que usamos de 400 a 1200 gramos día, por supuesto con el control de enzimas hepáticas y demás. Acá tenemos un pequeño cuadro, ¿sí? Como dijimos, el cuadro de una emergencia clínica lo vamos a dejar para un desarrollo más de posgrado, y saber que siempre en primera línea es la intervención quirúrgica y también la terapia médica. Entre ellos tenemos el ketoconazol. No quiero extenderme mucho más, espero haber sido de ayuda en esta materia y con este teórico, así que estoy abierto a recibir cualquier duda y espero que tengan éxitos en este cursado. Hasta la próxima.